parece pertinente como que abramos el debate, que podamos charlar un poco sobre lo que les decía. ¿Qué es la cultura? ¿Qué son las artes? ¿Qué implica eso para las nuevas generaciones? Y para dónde vamos en un mundo post-pandemia. Pero primero los voy a presentar rápidamente para que vean el grupo tan diverso que logramos formar acá y cómo cada uno de ustedes, todos en conjunto, representan una muestra de lo que es más relevante de las nuevas generaciones y su conexión con la cultura. Entonces, pues nada, nos acompaña Diego Lacerna. Diego, seguramente a Diego lo conocerán algunos de ustedes por todo el spam que les hice cuando Diego estaba en campaña hace poco. Él afortunadamente ganó las elecciones, actualmente es concejal por el Partido Verde aquí en Bogotá. Y Diego representa lo que yo digo es la nueva política, la política fresca, la política joven, la política, valga la redundancia, que no es politiquera. Él es una persona que está completamente comprometido con el desarrollo social, el desarrollo sostenible, y es esa nueva imagen que uno quiere en la política. Ojalá grábense la cara de él porque lo vamos a ver mucho en política, por lo menos eso espero. Y adicionalmente... No lo veo, yo no lo puedo ver. ¿No lo ves? Ahí, no, en mi iPad no caben mosaico. sino... A ver si te deja Está ver. en mosaico, pero no caben sino 9. Y pues nada. Ya puse la cámara porque me daba pena que hablaran de mí, era solo el mosaico. Y pues nada, Diego también, además de todo, es profesor del CESA. Creo que también, no sé si otras universidades, Diego, pero bueno, es una persona que tiene mucha vocación por enseñar y por aportar. También nos acompaña Andrés Castiblanco. Andrés Castiblanco, yo tengo memoria, es un actor enfermo y apasionado por las tablas. Es un actor de profesión y un actor de corazón. No ha parado de actuar un solo segundo de su vida. Y es una persona que lo invité en particular no solo por su profesión, sino porque es un rebelde con causa, es un contestatario y realmente le molesta cuando la cultura y el arte se ve afectado por las políticas gubernamentales o cuando la academia le está fallando a la cultura. Entonces, Casti es una persona importantísima dentro de este grupo. También está un amigo mío de toda la vida que se llama Martín Pinzón. Martín Pinzón es un melómano, amante de la música, no se pierde festival, conoce mucho de música contemporánea, de los DJs, de todo. Y además cumple con una particularidad y es que Martín trabaja en presidencia actualmente en ProColombia. Entonces digamos que está moviendo bastante. Y después, fuera de Colombia, nos acompaña Pascal Ucel. Pascal es un artista en todo sentido. Hace danza, hace yoga, canta, toca instrumentos y dicho por ella misma, ella vive para el arte y por el arte. Ella vive en Londres, pero actualmente está en México, pues pasando todo el tema del coronavirus. Es una persona que realmente se le siente el amor, la pasión por la vida y por el arte en general. Y abro también para presentar a una persona que admiro muchísimo, que es Valentina Giraldo. Valentina es artista de profesión y es una persona que logró tomar el arte y llevarlo al sector privado, a los emprendimientos jóvenes. Yo creo que es una de las empresarias jóvenes más relevantes del momento en Colombia y es impresionante cómo logró llevar, como les digo, el arte y la estética a los emprendimientos jóvenes a tal punto que hasta los emprendedores viejos empresarios hace ya mucho tiempo la están buscando. Ella es la creadora del estudio de diseño y creativo de los más importante para mí del país en el momento, que es la Valentina. Es gran amiga, gran consejera y tiene una voz muy importante en todos estos temas. Después, desde España, nos acompaña Simón Duarte. Simón, el otro día con Simón concluimos que Simón es un tipo del mundo, un ciudadano del mundo. Nacido en Colombia, de familia libanesa, ha vivido gran parte de su vida en España, no sé si la mayoría de su vida en España. Es una persona que está conectada mucho con la cultura joven artista madrileña y tiene unos proyectos súper interesantes que está desarrollando sobre escenarios para que los artistas de todas partes del mundo puedan expresar su voz y puedan expresar su arte. Y me abre paso para la otra libanesa del grupo, que es Karina Gelo. Karina es psicóloga de profesión, bailarina de hobby, debería bailar más, pero bueno, ahí se mueve bastante. Ella ha trabajado en colegios de comunidades marginadas, ha logrado como poder penetrar en todo lo que son las sociedades que se han visto afectadas por diferentes elementos de violencia, abuso y demás. Entonces, una persona que tiene esa conexión tanto de la psicología social con ese amor por el arte, en su caso es el baile. También está
Silvana Rosso. Silvana es abogada de profesión, ha trabajado mucho en la industria musical. Hasta hace poco trabajó en Sony Music. Ahorita está trabajando en One RPM, ¿no? Se llama así. One RPM, sí. Excelente. Que es otra productora de artistas independientes, lo cual también es súper relevante en estos momentos. Ha coqueteado muy seriamente con la actuación. Y esto no tiene nada que ver, pero me gusta decirlo, es apneísta. Eso es un dato curioso, bastante peculiar. Y por último, y no menos importante, una persona que tal vez para muchos no necesite presentación, que es Camila Esguerra. Camila es de mis mejores amigas. Ella es cantante de un grupo que se llama Ventino. Ventino está haciendo historia en Colombia, México, Europa y en todas partes del mundo. Es excelente cantante y es mi escritora favorita. Es autora del libro Insomnios y hace poco sacó un libro nuevo que se llama La sed de mí, que también se lo recomiendo. Es poesía profunda y es una mujer que es apasionada por la vida. Ella y Karina, por ejemplo, son feministas completamente educadas en cualquier tema. Es increíble. Y pues nada, quería hacer la introducción porque digamos que el grupo sí es muy importante y es muy variado, entonces quería que supieran con quiénes están hablando ustedes. A mí ya me conocen, soy administrador, emprendedor, me gusta la tecnología y pues nada, me encanta poder compartir este espacio con ustedes. Y para no echar mucha carreta, quisiera empezar y abrir la discusión con una pregunta que es muy difícil, muy compleja, no sé quién se va a lanzar primero. Yo antes pensé, como, ¿será que en esta conversación vale la pena meter conceptos, qué es cultura para el uno, qué es cultura para el otro? Y me di cuenta que no justifica y que podemos ir un poco al grano. Y es, teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo, que estamos contemplando una crisis de salud que conlleva crisis sociales, políticas y económicas, en las que tenemos que ir con un distanciamiento social en un futuro inmediato, y que también en un futuro inmediato los países, por ejemplo, los que dependen de petróleo para su presupuesto, tendrán que ajustar el cinturón. Entonces llega un punto en que la economía y la política nos dice hay que poner primero lo urgente que lo importante. Yo quisiera hacerles una pregunta. ¿La cultura y el arte es urgente o importante? ¿Valdría la pena que la cultura y el arte la dejáramos en stand-by, la olvidemos y que nos concentremos simplemente en el desarrollo económico? ¿Qué deberíamos hacer con esto? No sé quién se quisiera lanzar. Eso es lo que está haciendo justamente el gobierno, olvidar la cultura. La cultura la han olvidado completamente. Pues La yo cultura... me puedo lanzar, si quieres. Valen, adelante. Yo creo que esa pregunta para mí es muy fácil porque es lo que han estado haciendo todos ustedes y todas nuestras familias y la gente en sus casas en el último mes y medio. Y la respuesta es oyendo música, leyendo, viendo Netflix, haciendo yoga, y todo eso que puede calmar la mente y el alma un poco. Y entiendo y vivo carnalmente la idea de que somos dispensables y que el arte no nos da de comer. Pero para mí es lo único que me da paz mental y es lo único que me permite, digamos, que seguir con los días y asimilar un poquito este caos generalizado que hay. Mi casa está llena de arte y procuro llenarla cada día un poquito más. Vivo por los colores, vivo por como la estética y lo visual. Les voy a mostrar un poquito de mi caos, pero si no es así, no sé cómo viviría. Habito un espacio que tiene que estar absolutamente en orden y en línea con mi mente y mis pensamientos. Entonces, creo yo que a mí me ha quedado fácil hacerlo y creo que me queda fácil decirlo, pero al final del día es lo que va a apaciguar el segundo y tal vez primer problema más importante ahorita, que es las enfermedades de aquí y de aquí, y no necesariamente el COVID, sino los temas, digamos, ¿cómo se dice? De salud mental. Entonces, para mí, yo creo que, pues no se puede, es urgente. Hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo.
Yo quisiera preguntarle a Diego, porque Diego, digamos que él tiene que lidiar con el día a día de lo que es presupuestos, política. Digamos que es muy fácil para uno, por ejemplo, para mí es supremamente urgente la cultura y el arte, pero a veces uno dice, pucha, pero es que ¿qué es más importante? ¿Que las personas puedan pintar o puedan ir a un teatro o que los niños tengan teteros y demás, o que exista movilidad? Yo quiero saber, digamos, Diego, desde el punto de vista político, usted que vive el día a día la política, ¿cómo lo ve? Bueno, ¿por dónde empiezo? Mañana la alcaldesa le presenta el plan de desarrollo yo, pues como dijo Andrés, soy concejal de Bogotá. Mm, pues tal vez les explico un poquito qué es el plan de desarrollo. El plan de desarrollo es como lo que planea hacer la alcaldía estos 4 años. Y pues eso tiene unos objetivos y a cada objetivo le ponen una plata. Ella había presentado un primer borrador de eso hace un mes y medio, 2 meses. Y pues entre ese primer borrador y lo que presentó ayer y vamos a empezar a estudiar mañana, pues pasó lo del virus. Y pues yo no he visto la nueva versión, pero les garantizo que lo que está pasando presupuestalmente es pues por lo que arrancaron, por lo que arrancó Andrés. Eh, y pues, digamos, yo creo que es bastante difícil darle palo a la alcaldesa, porque o en general a los líderes que toman esa decisión, yo pues aprecio el arte y la cultura, creo que es importante para mí, creo que el Estado la tiene que promover más, pero a veces uno se le olvida un poquito las circunstancias en las que está una gran parte pues, de la ciudad. Sí, mejor dicho, la alcaldía está haciendo un esfuerzo enorme por hacerle un giro de 160.000 pesos a la gente. Sí, a 500.000 familias. 160.000 pesos, pues, ¿para qué sirven? Como para que alguien coma arroz y lentejas durante un mes. Realmente es muy poquita plata. Y pues miércoles, en un momento de estos, uno le toca tomar decisiones pues, desagradables, difíciles todas. Entonces, pues así como alguien que no tiene mucha plata, seguramente la poquita que tiene se la gasta en comida y salud. Pues un poquito a Bogotá lo que le toca hacer ahorita es tratar de concentrar la poquita plata que ya tiene en unos subsidios para que la gente pueda sobrevivir si está desempleada e invertir pues más en salud mientras salimos de este virus. Y desafortunadamente cosas como la recreación, el deporte y la salud, perdón, y la cultura van a sufrir. Yo, pues ojalá ustedes me puedan sugerir alternativas, pero yo les anticipo un poquito que eso es lo que veo que va a pasar. Ok, Aunque por perfecto, supuesto, pues válido. no creo que sea lo ideal. Válido ese punto y la verdad que pues me esperaba algún tipo de comentario así, conclusión así, y también me abre para que podamos subir un poco a los que viven realmente del arte día a día, como son Camila, Pascal, Casti. ¿Qué opinan ustedes que viven de esto? ¿Qué relevancia tiene la cultura, digamos, para ustedes en su vida o para la sociedad como tal? No sé quién quiera hablar. Camila, vi que Pues activó el empiezo. micrófono. Cam- Listo. Dale, Camila. Creo que es muy importante reconocer que claramente estamos viviendo una crisis de salud física, pero va de la mano con una crisis de salud emocional. Y hay que entender que es importante sobrevivir, pero también hay que poder vivir, porque es que va muy de la mano. Mucha gente cree que la salud mental no va más allá de escoger ser feliz o no, pero pues realmente muchas veces la salud mental es necesaria para sobrevivir. Creo que es muy importante entender que hay un aislamiento social, más no un aislamiento emocional, y creo que la cultura y el arte y la literatura y la música son las herramientas más importantes en este momento para construir puentes, no solamente externos, sino internos, para poder entender y procesar todo lo que estamos viviendo, para poder volver a conectar con esas personas con las que ya no podemos conectar físicamente. Y creo que esto
creo que es muy importante para poder seguir adelante como seres humanos, como sociedad. Por el lado de los artistas, monetariamente está muy difícil. Realmente en este momento para la gente es prioridad mucho más comprar un almuerzo, comprar un mercado que abastecerse de libros o de discos. También hay que entender que hay que reinventarnos en esta industria porque al menos no va a haber recitales de poesía ni conciertos inicialmente por 18 meses, así que se están consiguiendo nuevas maneras de dar conciertos y, por ejemplo, nosotras hemos donado conciertos online, muy difícil de hacer, pero lo estamos haciendo porque pues la tecnología obviamente es una herramienta, pero no es lo mismo y estamos felices de hacerlo, pero pensando a futuro, realmente no se puede vivir del arte y la cultura en este país en esta situación. Ok, perfecto. Pascal quiere hablar. Pues bueno, creo que principalmente el arte, en mi opinión, es algo que despierta algo en la gente, en la humanidad, en los seres, en la vida, es un despertar. Y creo que de ahí es de donde sale la magia, donde tú inspiras a alguien, donde alguien ve algo, tiene una experiencia, una sensación, un sentimiento, algo que despierta, que hace que la capacidad de crear y de imaginar sea mucho más amplia. Es ver eso que nunca te hubieras podido imaginar que existía. Y creo que como artista, sin duda, en términos de dinero, pues está muy difícil seguir viviendo como lo hacíamos antes, porque tiene que transformarse y se va a transformar. Pero creo que justo es acordarnos que vivimos en una comunidad enorme de artistas y que somos muchísimos y que nos podemos ayudar uno al otro. Creo que en esa transformación mucho va a ser intercambios, ya sea que, no sé, como una escuela que me presta un estudio y al mismo tiempo yo le doy clases a los alumnos, o un estudio de música, este intercambio de diseño, de plática, de ideas que fomentan esa parte a los demás y que abren los ojos a la gente que no está saludable y hasta la gente que está saludable, porque en todos los sentidos, todos los trabajos, todas las profesiones se tienen que reinventar. Y para eso tiene que haber un espacio posible para imaginar y para innovar. Y es esa parte de innovación que viene desde la inspiración. Uno no puede innovar sin estar inspirado, sin poder decir, wow, yo quiero colaborar con esa persona y esa idea me encanta. Y creo que eso es sobre todo de lo que podemos y tenemos la oportunidad de apoyarnos como unos con otros y sobre todo como esa culminación de diferentes artes que por mucho tiempo siento que no han tenido tanta comunicación, que es muy, muy posible. Y creo que es algo padre de explorar y pues sí, de intercambiar, de tener como, en vez de ese dinero, como un apoyo, no sé. Excelente. Silvana quiere decir algo y después Casti. Bueno, hace poquito me estaba leyendo un artículo muy interesante que hablaba sobre cómo en la historia de las crisis de la humanidad, los últimos, digamos, establecimientos que se caían cuando había crisis económica, por ejemplo, en la depresión, en la Gran Depresión del 29, bueno, etcétera, precisamente eran porque, o sea, se caían de último porque la gente o sea, hasta el final, así no haya comida, así no haya lo que sea, la gente siempre va a necesitar como el entretenimiento y poder desahogarse y inclusive, o sea, como había cifras que demostraban como ciertas personas ya en situación de no comer igual tomaban, ¿sí me entienden? Como de alguna forma la humanidad siempre utiliza ese catalizador que es el entretenimiento y la música y el trago y las drogas inclusive, como precisamente un lugar de refugio para digamos, huir de lo que significa una crisis económica. Entonces, a mí me pareció muy interesante que al final del artículo decía como, claro, esto es lo que sucede como de manera recurrente en las crisis normales, pero es que esta crisis es completamente distinta porque nos aisló, o sea, nos
separó completamente. De entrada, estamos literalmente cuerpos completamente como aislados, separados el uno del otro. Entonces, lo primero, o sea, como el comportamiento de esta crisis al revés, porque precisamente lo primero que colapsó fueron esos centros donde podíamos encontrar todo, pues, pues como, sí, todo el entretenimiento y todo lo que viene con él. Entonces, ahí me parece que creo que tiene que ser el punto inicial para repensar o para pensar cómo vamos a construir el entretenimiento que se viene después de la pandemia, porque precisamente es completamente diferente como cualquier otro escenario pues de crisis, que literalmente nos alejó, y como ya Valentina lo ha dicho y Camila también lo ha dicho, en realidad pues tuvimos, o sea, como las cosas cambiaron por completo y tuvimos que migrar a este mundo digital. Y si bien, por ejemplo, yo pues que trabajo en la industria musical, estamos haciendo lives, estamos buscando que los artistas pues como que se presenten por internet, lo que sea, pues digamos que la experiencia en un momento se vuelve monótona, como que un artista entonces se para, canta, toca su guitarra y ya después de 5, 6, 7 lives uno ya está como, bueno, ya puedo buscar esto en YouTube y ya. Entonces creo, y para mí el punto también está en pensar cómo vamos a dinamizar estas experiencias, teniendo en cuenta que esto se va a alargar mucho para que el live se vuelva no solo un live como una pantalla, sino literalmente una experiencia. Crear formas de dinamizar la presentación virtual para que realmente la gente diga como, oiga, ¿sabe qué? Yo inclusive compraría una boleta para entrar, o pues bueno, pagaría por PSE, yo qué sé. Y creo que, pues, no sé, eso de hecho lo estábamos hablando en un live hace poco con unos periodistas musicales también de la industria musical independiente, y todos llegábamos a eso, como creo que el punto está en pensar en comenzar a dinamizar, porque esto no se va a acabar, y por lo menos hasta dentro de un año y pico vamos a volver a tener arte pues en vivo, y eso, entonces toca realmente como adaptarnos a este mundo virtual y crear experiencias virtuales, como pensándolo entre todos. Y tú ahí tocas dos temas muy importantes, y es el primero, una nación que está unida por el espíritu y por la pasión, que por lo general sirve mucho la cultura y las artes, es invencible. Y si uno se da cuenta, en todas las guerras, o en la mayoría de guerras, las naciones que se han mantenido unidas ha sido a través de himnos, ha sido a través de discursos, ha sido a través de música. Entonces, digamos, hace poco estábamos leyendo un artículo con Manuel José, Lina y Samir que decía por qué Churchill le da tanta importancia a la música, a la pintura, porque esa extravagancia. Y tocas otro tema que me parece aún más interesante y te adelantas a donde quería ir, y es cómo debe evolucionar entonces la cultura. Hay ya indicios que tal vez es la tecnología. Pero antes de tocar ese tema, pues para que vayan pensando en un poco el reto es muy chévere uno poder hablar y decir, el arte es importante, pero como dice Diego, bueno, pero también hay otras prioridades. Entonces, ¿de qué forma tenemos que evolucionar como artistas, como cultura y en las diferentes artes? Entonces, quiero dar la palabra a Casti, que le había pedido, y después Cari quiere hablar. Casti. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo respecto a la pregunta de si hay que darle prioridad a la cultura o no, pues es que yo creo que la cultura por sí misma se da la prioridad. La cultura es inatajable, la cultura es inalienable al ser humano. La cultura aparece desde cuando el hombre se llama ser humano, cuando ya es un ser humano pensante, cuando es consciente de su diferencia con el resto del género animal, aparece la cultura, y desde ahí ha sido inevitable separar al ser humano de la cultura. Entonces, en estos momentos, como hemos visto, los artistas y creadores han encontrado los medios para seguir creando, para seguir dando a conocer su arte. Entonces, pues, es inatajable. Es un hecho que la cultura continúa y es imparable, y la cultura se seguirá adaptando. Ahora bien, lo que vemos ahora, la crisis económica del arte, es algo que se ha agudizado en este periodo, pero no es algo nuevo en este país, por lo menos. Yo llevo 6 años en el Teatro Libre, y siempre en todas las asambleas el teatro está en rojo, está endeudado, y el teatro se va a acabar y va a tocar vender todo, siempre. Y desde hace 45 años ha sido así y seguirá siendo así, estoy completamente seguro. Porque la crisis económica también es inalienable del teatro. Por eso, pues esta crisis pues es una forma como de
de amansar, de afirmar ya esa crisis, ¿sí? Esa crisis económica del teatro, ya la afirmamos aquí y es una crisis completamente definitiva. En la última asamblea que fue antes de ayer, también por esta plataforma de Zoom, Ricardo Camacho, el director artístico del Teatro Libre, nos dijo, pues prepárense para que perdamos lo poco que nos queda. Las dos sedes, la sede de Chapinero y la sede del centro, seguramente las perderemos. Lo que importa es la necesidad de los artistas de seguir haciendo teatro. Si los artistas y los actores del Teatro Libre tienen esa necesidad, vamos a seguir haciendo teatro. Y eso es lo importante. Entonces, yo lo que creo, no tengo certeza de lo que irá a pasar con el teatro. Sé que el teatro existe desde el siglo V antes de Cristo y no es muy diferente a lo que se hace hoy en día. Y ya ha sobrevivido pandemias, ha sobrevivido guerras mundiales, ha sobrevivido un montón de cosas y sigue prevaleciendo el teatro y seguirá prevaleciendo. Yo lo que creo es que en vez de reinventarse el teatro, tendrá que retornar a sus orígenes, ¿sí? Siempre que pasan esas cosas, hay que retornar. Pues es lo que yo creo, por lo menos. Entonces, lo que yo creo es que llegaremos cuando se pueda hacer otra vez teatro de alguna manera, porque pues yo no creo que se pueda llamar teatro virtual teatro. Es otra cosa completamente diferente. Ver teatro no se puede ver por una pantalla teatro, no es teatro. Yo sí creo que deberíamos volver a un teatro íntimo, ¿no? A un teatro más íntimo, de pocos espectadores, pocos actores, donde haya una intimidad en espacios, los mismos espacios grandes, pero con poca gente. Eso ayudará tal vez a fortalecer aún más a los actores, a los directores, y volver a lo esencial del teatro y dejar de pensar en dinámicas económicas en el teatro, en industria, sino volver a lo íntimo, al ser humano y al contacto entre artistas y espectadores. Eso es lo que yo creo. Es un tema de paciencia, adaptarse un poco, pero de que prevalezca la esencia del teatro. O sea, no, el teatro tiene la dificultad de acercarse a la tecnología, por lo que usted dice que tiene una esencia diferente, ¿cierto? Sí, pues es que el teatro, igual, el teatro no se puede separar de tecnología, porque pues, siempre hay tecnología en el teatro, la luz, el sonido, todo, siempre va a haber tecnología. Lo que es difícil, lo que sí necesita el teatro es la interacción inmediata, ¿no? Es que la pantalla ya es un medio audiovisual, ya se convierte, hay teatro en cine, o sea, hay fusión de teatro con cine, pero teatro, esencialmente teatro ya no es cuando hay una pantalla de por medio. Es a lo que me refiero. Excelente. Karina quería hablar y después Martín. Sí, yo también estuve leyendo algunas cosas y me encontré con una frase que me gustó mucho que decía que en situaciones extremas el ser humano se defiende consumiendo cultura. Y tanto los que producen como los que consumen se escudan en momentos de caos y en momentos de crisis en la cultura y como en esa salida que genera la cultura, porque finalmente la cultura busca expresar. Yo creo que, digamos, no tiene que ser excluyente el hecho de o los recursos se van para acá o los recursos se van para allá. Me ha gustado mucho la palabra que muchos han usado de reinventarse. Yo siento que el gobierno claramente va a tener que enfocarse en ayudar a las familias, pues, a sobrevivir, pero las personas que producen cultura y a las que les gusta consumirlo también pueden encargarse de vivir. Siento que la cultura es muy muy asequible, o sea, yo siento que para hacer cultura no se necesita mucho. Las personas a las que les gusta el baile necesitan una canción, las personas a las que les gusta el entretenimiento, o sea, digamos, a mí me ha impresionado obviamente el crecimiento que ha tenido Netflix, porque el cerebro como tal y la mente necesita una escapatoria en estas situaciones de crisis y me parece impresionante ver cómo esa industria ha crecido y cómo el ser humano necesita como sacar y distraerse y estar pensando en otra cosa, porque realmente lo que se está viviendo no es algo que ya hayamos vivido, que ya hayamos conocido, porque es algo muy nuevo. Y me parece que simplemente la cultura va a estar y necesita estar para que las personas puedan seguir sanas mentalmente, que es lo que decía Valentina, creo, sobre
sobre la salud mental, y es que realmente hay una crisis de salud mental muy fuerte, y a mí se me han acercado muchas personas a hablarme, sobre todo porque estamos en una sociedad en la que todo el tiempo se demanda producir y estar haciendo y estar activo y cuando nos dicen en un momento, bueno, todos quietos en sus casas, la gente le empezó a dar mucha ansiedad y mucha depresión y me escribían, es que no sé qué hacer, es que me siento inútil, y yo era como, bueno, es muy importante uno también acoger el ocio, y dentro del ocio, por primera vez que tenemos como el permiso de tener espacios de ocio, poder acoger la cultura y las diferentes formas de expresar los sentimientos que yo siento que van muy ligados a la parte cultural, sí o sí. Entonces me parece súper importante tenerlo y reinventarse, sí, en muchos sentidos. Digamos, mi hermano empezó a trabajar con Páramo y con UNICEF y con Caracol y lograron hacer el Unión Festival Digital, por ejemplo, que me parece una plataforma diferente y creativa, y que, digamos, lo que decía Ana María, Silvana, perdón, Silvana, sobre, digamos, que un live se vuelve aburrido, listo. Entonces en esta plataforma, no sé, pusieron a Manuel Turizo a enseñar una de sus canciones, diferentes conciertos, charlas, dinámico, eran diferentes planetas. Entonces yo siento que es más cuestión de sí, o sea, es un reto claramente para la parte artística, pero siento que no hay una posibilidad de que se deje de lado. Para mí sí es urgente y lo he visto porque lo han vivido con personas cercanas y con personas que se me han acercado a través de mi profesión a decirme, necesito saber qué hacer porque como ahorita no se puede producir, lo único que queda para hacer es como expresar y vivir a través de la cultura, porque de cierta manera también nos hace sentirnos productivos. Elito, yo le quiero hacer una pregunta porque con usted hemos hablado mucho en el pasado sobre las comunidades marginadas, los niños de los colegios públicos en los que usted ha tenido que trabajar, y digamos que es muy difícil uno entender la importancia y la relevancia de la cultura cuando hay otras prioridades para subsistir. Digamos que en esta situación, una familia en la que 5 personas tienen que compartir una pieza, 3 personas duermen en una misma cama, ¿cómo, o sea, por qué cobra relevancia el arte y la cultura si a veces, cómo puedo encontrar yo refugio en un libro si no sé leer? ¿Cómo puedo encontrar yo refugio en una película si no tengo televisor? ¿Cómo puedo encontrar yo refugio en la culinaria si no tengo con qué comer? Entonces, ¿en qué momento uno dice, realmente es un refugio para estas personas que son más desafortunadas? ¿Y qué tan importante es la salud mental en ese orden? Pues ahorita, yo creo que lo que usted dice, o sea, hay personas que en serio están viviendo en un confinamiento demasiado exagerado ya, porque no tienen espacio para moverse, son 8 personas en una casa muy pequeña, y en esos casos también yo siento que tiene que haber algún tipo de distracción y de forma de calmar la mente. Por ejemplo, se ha mostrado, digamos, que el pintar mandalas, colorear mandalas, es una forma de meditación y de relajación impresionante, sobre todo para los niños. Los niños con los que yo trabajé en esos colegios tenían muchas cosas dentro que necesitaban sacar, eran niños muy hiperactivos, por ejemplo, la mayoría que me tocó a mí, chiquitos, tenían mucha energía por dentro, y estar encerrados en una casa, de alguna forma tienen que liberar esa energía. Y yo creo que, digamos, el hecho, por ejemplo, de colorear, que ya empieza a ser una forma de arte, puede ayudar mucho a los niños listos si no tienen los recursos. Bueno, esto ya es una opinión personal, pero digamos que a mí me llama mucho la atención que en los lugares donde yo trabajé, había mucha escasez, pero en todas partes vi como una antena DirecTV, ¿sí? Entonces yo siento que las personas en esas situaciones vulnerables también han encontrado la forma de poder, de alguna forma, escapar de sus realidades, y siempre, siempre siento que es a través de alguna forma de la cultura. Entonces me parece importante que para ellos no se pierda esa única forma de escapatoria que tienen, literalmente mental, porque escapatoria física no la hay. Y me parece importante, sobre todo para los niños y para los jóvenes que en este momento, digamos, que estaban recibiendo educación y ya no están pudiendo hacerlo, o que tenían espacios para experimentar la cultura físicamente y no lo están pudiendo hacer ahora. Me parece importante como terapia poder hacer que ellos también
los que no están teniendo esa oportunidad tengan la oportunidad de alcanzar alguna forma cultural. Excelente. Bueno, y quisiera darle la palabra a Diego antes de dársela a Martín, porque Diego nos tiene que dejar ahorita, nos sacó tiempo, pero tiene reunión ahorita a las 4, entonces quisiera que Diego pudiera, pues, hablarnos. Perdón tener que irme tan rápido, pero pues le había contado a Andrés que tenía una reunión a las 4. Pero es que oyendo a Karina me parece que pues me hace pensar en algo que no había pues, pensado antes, y es que, digamos, sin duda desde la perspectiva del gobierno, la cultura va a sufrir como sujeto de inversión. Digamos, va a haber menos recursos para invertir en cultura, pero que, dadas las circunstancias, seguramente es un momento, pues, maravilloso para toda clase de expresión cultural no económica. Va a estar muy, digamos, hay como esa ironía. Va a haber mucho más expresión, va a haber innovación, va a haber, miércoles, quizá otros campos que no conocemos de expresión cultural, personas que, digamos, no se considerarían artistas que empiezan como a explorar ese mundo simplemente por la necesidad de expresarse, de desahogar el estrés, la presión, la tristeza. Yo creo que las expresiones culturales son una gran forma de ayudar en eso. Lo decía pues Valentina desde el comienzo. Pero sí, pues es irónico que cuando es en un momento como estos que va a hacer menos buen negocio, que va a recibir menos apoyo del Estado, seguramente pues va a crecer muchísimo en diversidad y en democratización, que era pues lo que hablaban al comienzo, que era pues el objetivo de la fábrica. Y es que más gente se relacione con la cultura. Yo creo que esta circunstancia en particular le va a permitir a los artistas llegarle a muchísima más gente y a mucha más gente que no se considera artista empezar a explorar ese tema. Entonces, te agradezco la reflexión, Karina, no había pensado en eso. De hecho, pues tal vez les comparto un artículo ahorita, una amiga escribió un artículo en TikTok, sobre TikTok, y cómo pues ahorita que todos los bailarines no pueden pues hacer su trabajo como lo hacen tradicionalmente, pues personas que estaban por fuera como del rango de edad de las que usan TikTok, empezaron a usarlo para poderse expresar, y ha sido pues interesante para ellos y pues para todos los jóvenes que no los conocían por estar metidos solo en eso. No sé, Samir, si eso es para mí, pero no alcanzo a leer. Sí, hágale. Tengo 5 minutos. Antes de que vaya. Porque se va. Aquí lo que dice es que en nuestro país, en todos los lugares donde hubo hambre y donde hubo guerra, siempre, sin excepción, hubo danza y hubo música. Es nuestro mapa, nuestra naturaleza geográfica. Y es una matriz para política y para anclas que empujen desarrollo. Seguimos con pueda. Gracias. No se escuchó, Samir. Se cortó. Porfa, hágale otra vez porque está buena la reflexión. ¿Mejor así? ¿Se escucha mejor así? Sí, mejor. Sí. Gracias. Lo que decía el letrerito antes de que se fuera es que en Colombia, en todos los lugares donde hubo hambre y hubo guerra, siempre hubo danza y hubo música. Nuestro mapa nacional es así. Somos eso. No hay con qué comer, pero siempre hay que bailar. Son insumos irreemplazables y de un valor fuertísimo para políticas públicas y para jalanar propósitos de desarrollo, más aún en tiempos de crisis. Eso era antes de que se fuera y un placer. Gracias. No, gracias a usted, y creo que pues estoy de acuerdo. Creo que pues es distinto la situación de la cultura en general que la cultura como negocio. La cultura como negocio no tiene nada malo, pero sin duda sí creo que va a sufrir en esta época, por lo menos mientras se reinventa, que es lo que han dicho varios. Gracias, Andrés, otra vez por la invitación.
me invitan Antes otra de que vez. se Pues, vaya Diego, yo quiero decirte yo quiero decir una cosa en términos de la relación de la política pública. ¿Puedo? Adelante, Lina. Pues yo creo que tenemos un segundito. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Samir en términos de vivir un país, la plataforma de o sea, la salvación, la tabla de salvación en un país en guerra, confinado en guerra como ha sido Colombia, siempre ha sido el arte y la cultura en nuestras comunidades. Digamos que de ahí es donde sale la fuerza y la potencia transformadora de sobreponerse a la guerra y al dolor y a todo lo que nos pasa, porque no solamente la guerra, sino pues toda la falta de cubrimiento de todas nuestras necesidades. Y sobre el tema de política pública, ahorita para las artes y la cultura, estoy previendo que, escuchando también a la alcaldesa y toda esta gente que está trabajando en el sector público, siento que hay una perspectiva ahora interesante en términos de articular esas necesidades que han surgido en esta pandemia como ciudadanía, es decir, digamos el tema de la línea púrpura y las demandas por el acoso, el maltrato, los feminicidios, etcétera, muchas cosas que han llegado a sobrepasar los límites esperados por el confinamiento. Y creo que es un llamado creativo también muy interesante a unirnos como sector artístico-cultural frente a esas necesidades sociales que se están, digamos, detonando con más fuerza en una agenda pública. Y siento que ahí la Secretaría de Cultura y las entidades adscritas y mucha gente va a tener que mirar esos resultados de esas organizaciones en términos de la pandemia como ciudadanos, y va a tener que haber una fórmula co-creativa donde todos seamos co-creadores, tanto los ciudadanos como los artistas, los gestores, los agentes, las organizaciones, por también poner este asunto de la agenda pública social en términos de una transformación social verdadera, que es lo que nos convoca en este momento, digamos, esa mirada especial. Obviamente lo disciplinar es súper importante, el apoyo para los artistas en cada una de las dimensiones del campo, pero ahorita tenemos como un llamado especial en el confinamiento a generar acciones de transformación social reales para poder, digamos, mejorar un poquito este mundo que nos está haciendo un llamado de atención. Y ya, era eso. Diego, gracias por estar y espero seguir compartiendo con todos. y lo último, Lina, si tienes ideas de cómo hacer eso, mejor dicho, yo creo que en medio de toda la pandemia se abren un par de oportunidades para la cultura dentro de lo público, que está conectado, digamos, con lo urgente dentro de la pandemia. Entonces, lo que dices de la violencia pues, intrafamiliar es importante. Si uno se logra inventar un recurso, una estrategia que le diga al gobierno, mire, use esta herramienta, o use esta expresión, o use este espectáculo, o use lo que sea relacionado con la cultura para atacar un problema pues, que está muy relacionado con el confinamiento como es este, yo creo que ahí puede haber una oportunidad. Estamos en la mitad de ese cambio, yo no tengo idea de cómo conectar las dos cosas, pero si se les llegan a ocurrir ideas de esas, pues feliz de poderlas oír y de compartirlas también. Súper, Diego. Diego, muchas gracias por aceptar la Paulín, invitación. mil gracias. A usted le toca el tema difícil que es el político junto a los artistas. Sé que no es fácil, pero como les mencionaba a todos, Diego tiene la posibilidad y la capacidad de oír, de opinar. El político siempre lo cogen en gavilla, entonces me parece muy chévere que haya estado como con esa posición supremamente como de retroalimentación y de recibir. Entonces, muchas gracias por conectarse, Diego. Estamos en contacto. Bueno, chao. Gracias. Chao. Y bueno, antes de cambiar el tema, quiero darle la palabra a Martín, que lo tengo en espera hace rato. Gracias. Gracias, Andrés. Pues primero que todo, saludarlos a todos ustedes, agradecerles la invitación a este espacio lleno de personas que se nota conocen mucho de este tema. Yo, pues en el mundo artístico he tenido la fortuna de estar siempre del lado fácil, que pues es el lado del espectador. Y digamos, desde esa posición, pues como visto el tema de cultura como una herramienta básica en la vida y que permite una de las cosas que pocas cosas permiten hoy en día, que es la unión entre, pues la unión social. Digamos, a mí
me parece y siento que es como la cultura es esa cosa que me une a mí con las demás personas, digamos, sea el compartir una cerveza con un amigo oyendo música o compartir un plato de comida con mi familia. Y digamos, en este momento, en esta situación que estamos viviendo ahora, pues es que me mantiene pues sano mentalmente, ver una película, oír música de nuevo, cocinar con mi familia. Esos son el tipo de cosas que creo que nos cambian el día a día y nos sacan de la realidad de lo que es el trabajo, de lo que es los problemas o las diferentes cosas que ustedes tienen que vivir diariamente. Digamos, un poco yendo al tema de, pues, de nuestra conversación y lo que cuando Andrés me comentó de que se iba a tratar todo esto, pues fue lo que primero me llegó a la cabeza. Y es esa situación cultural que vamos a vivir post-crisis, post-coronavirus, post-confinamiento. Perdón, ¿me están oyendo bien? Sí, perfecto. Y es que todas estas herramientas virtuales, como nos contaba Silvana, están dando y están abriendo paso para que la gente no tenga que salir de su casa para poder vivir una experiencia cultural. Mi pregunta es, ¿esta experiencia cultural va a tener la misma calidad que la experiencia que nos brinda a nosotros vivir un concierto con amigos o esa interacción que nos brinda la cultura? Porque, digamos, gran parte de ir a un concierto o ir a una película o ir a un restaurante, gran parte de la emoción de hacer ese evento social es poder discutirlo con la persona que me acompaña, compartir el conocimiento que estoy adquiriendo pues, en los diferentes espacios a los que asisto. Y eso me parece como que hay una delgada línea que no se debe cruzar y que siempre se debe respetar. Lo que nos decía Casti, la importancia del teatro está en pues, que sea en vivo, que sea presencial, que nosotros nos permita sentir esa energía que emite cada expresión cultural. Ese es uno de los grandes detalles que yo siento que, digamos, puede verse afectado luego de este aislamiento y realmente pues me genera una preocupación porque, pues digamos, para mí en mi posición, obviamente es una herramienta de distracción, es una herramienta de aprendizaje, digamos, para mí es algo muy importante, pero digamos, sé que en otras, pues en otros centros sociales es más que eso, es una forma de salida de un día a día totalmente negativo. Entonces, siento que hay que promover, seguir promoviendo los actos presenciales de cultura. Siento que hay que alejarse de la virtualidad en este espacio. Obviamente se generarán ideas innovadoras que nos permitan hacer las dos cosas, pero siempre promover vivir estas experiencias de manera presencial, porque esto nos permite compartir, nos permite alejarnos de estados negativos, nos permite conocer las personas, nos permite abrir la mente y, digamos, les pongo un ejemplo que me toca vivir a mi día a día, y es que, pues como dijo Andrés al principio, yo soy gran amante de la música y pues la música se expresa de muchas maneras. Y digamos, últimamente, pues mi novia es bailarina de ballet y esto me ha abierto las puertas como como un nuevo segmento de cultura totalmente diferente que me ha permitido vivir las cosas de una manera muy diferente. O sea, para mí la música era ir a un concierto, saltar, gritar, cantar. Aquí es simplemente sentarse, admirar, ver esta expresión de una manera diferente que me hace entender, que me hace aprender y que me hace convivir con nuevas personas que me entregan un conocimiento que posiblemente nunca hubiera tenido sin ese pedazo de interacción social. No, y me encanta su intervención, Marto, porque usted y yo somos muy recientes en el conocimiento del arte y la cultura, y alguna vez alguien me dijo que el arte es como una enfermedad, es una enfermedad terminal que una vez uno se contagia, ya no hay nada que hacer, y eso cada vez se va acumulando y acumulando dentro de uno y se convierte en un componente social, no es solo algo que uno vive hacia adentro, sino que vive hacia afuera.
Y creo que es importante no tener también esa visión, que hay que reinventarse, no solo el artista, como dice Casti, y como dice también Silvana, sino el espectador, cómo nos vamos a reinventar nosotros, a través de qué medios. Y eso también me abre el siguiente tema, como para que podamos expandir un poco la conversación y no nos quedemos en esto. Es impresionante cómo uno se da cuenta que una persona en un país tiene más relación con otra persona en otro país según sus gustos artísticos y culturales que con las personas de su mismo país, de su misma nacionalidad. Ese pensamiento que tenían las viejas generaciones de que somos regiones, que somos espacios geográficos, ya está mandado a recoger. En este momento nosotros tenemos que entender que yo puedo tener mucho más en común con Simón, que está en España, con Pascal, que está en Londres, que con otra persona que vive acá, simplemente por los gustos que compartimos nosotros. Entonces yo creo que, a ver, hemos estado haciendo unos análisis muy pertinentes sobre qué va a pasar después del coronavirus y cómo tenemos que reinventarnos, pero también un tema crítico, y es cómo reinventarnos no solo en un mundo post-coronavirus, sino para las nuevas generaciones. Nosotros somos las nuevas generaciones. Entonces quisiera oír como ideas de ustedes que propongan, y ustedes como personas jóvenes de diferentes países del mundo, ¿cómo creen que la cultura y el arte se tienen que reinventar para llegar a los jóvenes, a las nuevas generaciones? ¿Tenemos que seguir como estamos o de qué forma podemos romper esquemas tradicionales, no sé, de educación frente a las artes, implementación de tecnologías de vanguardia, o qué se les ocurre a ustedes? Quisiera que fuéramos un poco más propositivos y menos de reflexión. O sea, ¿cómo ven ustedes que podemos empezar a romper todo esto para las nuevas generaciones? ¿Qué demandan las nuevas generaciones? No sé quién quiera arrancar. Pascal, y después Silvana, y después Simón. Creo que estoy completamente de acuerdo con Andrés en el sentido de que es vivencial. El arte que yo hago también, la esencia está en lo vivencial. El ver un cuerpo moverse en el espacio y que te dé una reacción muy distinto a verlo desde una parte cinematográfica. Y creo que va a tratar de eso, va a tratar de compartir una experiencia vivencial en grupos más chiquitos, en espacios más chicos, o bueno, con menos personas, y que la experiencia sea aún más potente. Y creo que va a ser algo que la gente va como a querer, y puede ser que tengan como un poco de duda, de decir, bueno, pues no sé si prefiero hacer esto o irme a tomar una cerveza con mis amigos. Entonces es cómo incorporarlo en algo que sea fácil. Entonces ya sea que, no sé, los precios seguramente van a tener que bajar muchísimo, o chance no cuesta, pero es algo donde estás constantemente expuesto y que es vivencial. Creo que eso va a ser lo más importante, y creo que la manera de atacarlo más directo o de llegar más directo es que sea bastante local hasta al principio, que conectes con tu comunidad, con la gente que está alrededor de ti, y que los invites a tener esta experiencia y a querer convivir otras experiencias. Me encanta eso, que es poder llevar el arte y la cultura a un escenario mucho más local y que se pueda vivir más intensamente, que es una experiencia más potente, como dices tú. Y que naturalmente con el tiempo se expande, porque es la naturaleza de la cultura, es la naturaleza del arte, que se contagia. Es esa sonrisa que se contagia con la otra persona y dice, wow, ¿por qué estás tan feliz? Yo también quiero ir a ver eso. Y entonces, aún más especial, se empiezan a contar historias. Fui a este lugar y vi esto y me encantó. ¡Ah! Y sentí esto. ¡Uf! Y entonces hay un tema de conversación mucho más amplio enfocado a esas experiencias creativas e inspiradoras. Súper, me encanta ese análisis. Silvana. Yo justo me voy a ir hacia el lado opuesto de Pascal, o sea, y no es porque yo ame el mundo digital ni nada, sino porque siento que literalmente nosotros como nueva generación, así como cualquiera de las próximas nuevas generaciones, son inminentemente sujetos de consumo digital. Es decir,
o sea, la típica expresión de, es que los niños nacen con un chip incluido en la cabeza, es básicamente cierto, porque nacen con la tecnología presente en sus vidas y son entretenimiento de primera mano desde que son chiquititos. Entonces, creo que ese punto para mí es muy importante y yo realmente no tengo ninguna como solución, pero sí creo que es una variable que se tiene que tener súper en cuenta cuando pensemos de nuevo cómo vamos a adaptar cualquier experiencia o cualquier forma de entretenimiento a las nuevas generaciones. Y es entender que hay una cosa que literalmente guía nuestras vidas y nuestras tendencias de consumo que es muy loca, pero que literalmente es que estamos parcializados y reforzados por un algoritmo. Cuando uno entiende el tema del algoritmo, es decir, si ustedes se ponen a pensar en lo que ustedes han consumido toda su vida, las bandas que a ustedes les gusta consumir en música, las tiendas que compran, lo que sea, todo eso siempre va a recaudar una información que se llama cookies, y las cookies siempre van a desembocar en que todo lo que las redes sociales les muestran a ustedes, todo lo que la publicidad les muestra a ustedes, todo ese tipo de cosas siempre va a estar basado en esas preferencias anteriores. Entonces, por ejemplo, o sea, en realidad esto es, digamos, un tema que se ha estudiado mucho, cómo nosotros como sujetos de consumo actual estamos completamente seteados por el algoritmo de nuestros consumos digitales. Y, por ejemplo, no sé, cuando sucedió todo esto del plebiscito, del sí y el no, yo me acuerdo que a mí, que digamos que, o sea, bueno, sí, no voy a entrar en tema de discusión política, pero digamos que yo era partidaria del sí, a mí me salía todo el tiempo publicaciones de todo el mundo apoyando el sí, y yo obviamente estaba en el video de, obviamente todo el mundo va a votar por el sí, eso va a ganar, y de nada ganó el otro. Entonces es entender cómo es muy difícil ya salirnos del algoritmo que además como que refuerza nuestros prejuicios porque solo nos muestra cosas que nosotros queremos ver, de manera que elimina lo otro que no, y en ese sentido el consumo de cualquier cosa va a estar muy parcializado por eso. Y entonces por eso, digamos, muchas de las cosas que yo oigo en reuniones cuando estoy, pues sí, como pues ya como en el negocio de la música y eso, es como la gente queriendo craquear el algoritmo. Porque cuando tú craqueas el algoritmo, pues puedes meter las otras 1000 bandas que tienes o los otros 1000 artistas que tienes. Y más allá de eso, pues digamos que, o sea, la idea, no estoy proponiendo que craqueemos el algoritmo ni nada, sino lo que digo es como es demasiado importante entender cómo algo como tan artificial y que escapa de nuestro control, termina literalmente como metiéndose en nuestra cabeza y direccionando nuestro consumo pues a un patrón digital, a un software. Y pues no sé, como literal, solo lo pongo sobre la mesa, o sea, de nuevo, yo no tengo como una solución a eso ni nada, sino como para mí es muy loco pensar que eso sucede y que todos somos de alguna forma víctimas de eso y que todas las futuras generaciones también lo van a hacer. Y no, yo creo que esa es una conclusión y un análisis muy revelador porque hay que entender que todo está compuesto por data y todo es información hoy en día. Entonces, si nos damos cuenta, hasta las artes y la cultura en canales digitales no se escapan de eso. Entonces va a llegar un punto en el que eso es algo positivo porque tenemos que entender y aceptar a estas tecnologías, a los algoritmos, al Big Data, al Machine Learning, como herramientas que van a permitir que el arte y la cultura sean más cercanas a las personas y que alimenten más a las personas, que no sean disparos al aire de música, artes plásticas y demás, sino que realmente puedan apuntar a lo que una persona que de pronto es muy lejana de las artes diga, esto a mí me encanta. Y eso nos puede potenciar. A las nuevas generaciones podemos tener una generación mucho más completa artísticamente. Entonces me gusta como esa forma de verlo. Y Simón quiere hablar y después Valen. Ok, pues yo quería decir, o sea, yo estoy de acuerdo con usted y con ustedes de lo de la tecnología. La importancia que tiene es fundamental, sobre todo cada día más, y se nota en todas partes, en la forma de consumir, en la forma de buscar cosas, en todo. Pero yo creo que en la cultura y en el arte un factor fundamental es la gente, que nosotros nos sentimos parte de eso. Nosotros nos reunimos en un sitio para ver algo y no es solamente el hecho de ver algo, pero es estar rodeado de gente que ve lo mismo que tú, rodeado de gente que siente lo mismo que tú. Entonces quitar eso o reducir un público, a mí me parece que haría que se pierdan ciertas cosas de la experiencia completa que quiere transmitir ese artista. Entonces,
hay ciertos campos que no. Uno puede ver, una vez lo hablaba con Andrés, uno puede leer un libro en la casa solo, obviamente uno lee un libro en la casa solo y lo siente por completo y no necesitas a nadie más. Uno ve una película y lo sientes. Pero hay ciertas disciplinas artísticas que yo creo que todavía no están listas para dar ese salto integral al mundo digital o al mundo tecnológico como tal. El arte para mí es algo multisensorial, no es solamente de ver o de sentir o de oler, es unir todo, de cierta forma. Entonces, eso yo creo que es el reto más grande. Yo creo que esta crisis nos ha dado ese desafío de descubrir cómo vamos a afrontar eso por el hecho de que no nos podemos juntar en este momento. Pero yo creo que eso es algo positivo, de cierta forma. Tenemos que encontrar la forma. Así que bueno, yo no sé la forma, me encantaría saberla en realidad, pero, pero bueno, esa es mi opinión. Es que es interesante porque uno dice, ¿valdrá la pena ir a cine, a teatro, a un concierto? Sí, tengo que estar a 2 metros de las personas que me acompañan. O sea, uno empieza a cuestionarse realmente si va a haber futuro en eso o cómo va a ser. Y otro tema que me parece fundamental aquí es, como les decía ahorita, no solo la parte desde el punto de vista del espectador, sino de las nuevas generaciones de artistas. Entonces, digamos, no sé, los artistas acá de formación como Valentina, como Casti, como Pascal, creo también. Ustedes no sé qué opiniones tengan. Ah, bueno, Valen quería decir algo antes de que cambiemos de tema, pero bueno, para que vayan pensando. Yo también quería decir algo. Listo. Entonces, para que vayan pensando también es cómo la formación de los artistas debe adaptarse también. Ustedes que lo vivieron, ¿qué creen que va a pasar? No solo por el tema del coronavirus, sino porque venimos con un chip diferente, como dice Silvana, y somos nuevas generaciones. Entonces, para que vayan pensándolo, pero primero le doy la palabra a Valen y después a Camila. Pues casualmente lo que yo iba a decir con respecto a lo otro va muy ligado de la mano a eso y es, yo creo que, o pues mi academia, yo soy de los Andes, diseñadora y artista y tengo una opción en periodismo, digamos que tal vez esa mezcla ha sido parte de lo que me hace un poco salirme del estereotipo de artista convencional. Pero venimos de una academia súper castrante en el sentido de que todo lo que se muestra y todo artista que se muestra a sí mismo con intención de vender es condenado. Entonces, y lo hablo desde las artes plásticas, supongo que pasa lo mismo, digamos, en los otros campos, pero si hay algo que en la academia creo que le corta las alas a los artistas de entrada es eso, es que los hace pensar que toda la idea de vender lo que hacen y de hacer una vida comercial y económica a partir de lo que aman hacer está mal. ¿Por qué? Porque el arte comercial es arte que no tiene la misma profundidad o la misma relevancia académica que el arte que digamos que es más profundo y más incomprendido. Entonces, mi primera sugerencia es cómo logra uno entrar en las facultades que vienen manejándose de la misma manera hace tantos años por unos personajes que además, en mi opinión, es una embarrada, o por lo menos en los Andes yo peleaba todo el tiempo con la facultad de diseño porque está manejada por gente que solamente está en el ámbito académico y no han salido a vender una cosa en 1000 años y no hacen algo por fuera del ámbito académico. Entonces, ¿cómo hace digamos, un sistema real de la vida real de que la gente salga, a menos de que sea hija de Rockefeller, pues yo no puedo vivir de hacer garabatos en un cuaderno y no mostrárselos a nadie? ¿Cómo hago yo para permear la educación con un pensamiento realista, actual y visionario en temas económicos para que la gente empiece a salir formada con ese esquema de pensamiento? ¿Qué pasa? Que los artistas, y creo yo una vez más, es lo que me diferencia a mí o lo que me ha diferenciado a mí enormemente de mis colegas artistas, es que a mí nunca me dio miedo vender por alguna extraña razón. Fui emprendedora desde chiquita y amaba vender, pero eso mismo lo usaban en mi contra. Eso lo usaban para ofenderme, eso lo usaban para digamos, reducirme en un esquema de pensamiento un poquito más filosófico y profundo. Entonces, ¿cómo logra uno permear a esas generaciones que se están formando para que todo esto, digamos, que nos acerca hoy, que es la tecnología, juegue a favor y no en contra? Y cómo, creo que obviamente hay una parte del debate que
supera el amor por el arte, pues cuando hay hambre radical de por medio, obviamente, pues creo que la discusión cambia un poco, pero ¿cómo logra uno a través de lo digital revivir la pasión por lo que hace? Hoy hablaba con Tawanti Jacanamijoy, que es un gran amigo mío, artista también, que yo toda la vida lo empujé a que publicara, que mostrara, que vendiera por sus canales, por sus redes, a que usara que es hijo de Carlos Jacanamijoy para mostrarse. Y nunca lo había hecho o lo hacía muy poco. Y ayer sacó en Instagram 20 stories con sus cuadros en promoción. ¿Y qué pasó? Hoy lo llamo y me dice, se me acabaron todos. Entonces, ¿cómo pierde un poco como no sé cómo se dice eso, como el estigma de que el artista que se quiere vender es un poquito una puta del arte, por salir y decirlo, hey, cómprenme, no soy hija de Rockefeller y tengo que vivir de esto? Entonces creo que si uno lograra empezar a hackear la academia desde donde se está formando un tema más, digamos, del hacer y del conceptual, también formarlos en que va a haber una vida real después de eso. Eso es pre, durante y post-COVID. Esto no es una cosa, digamos, que se aleje de la situación actual o anterior. En eso me uno a Andrés Felipe, que decía que el teatro siempre estaba en quiebra, y yo creo que es un poquito también precisamente por eso. Y es también el tema de perder, o sea, existe la frase entre los artistas de que el artista no pinta lo que vende, sino que vende lo que pinta, pero a la larga no está mal venderlo. Seguir pintando, pero también perder el miedo a vivir del arte. Y bueno, Cami quería hablar, ¿cierto? Sí, yo creo que no tengo soluciones, pero tengo un montón de ideas y sobre todo un montón de preguntas. Me gustó muchísimo lo que dijiste sobre el arte como una enfermedad, porque así se siente y creo que en este momento todos estamos sintiendo los síntomas mucho más que en cualquier otro momento de la vida. Estamos como sintiendo esta necesidad de consumir arte y de conectarnos con la cultura. Y creo que pues a corto plazo el tema de la tecnología, de ver conciertos a través de una pantalla, de encontrar maneras pues de conectar con la gente y ofrecerles el arte que están necesitando, pero no del todo. Creo que es como si aliviara los síntomas, pero no curara la enfermedad del todo. Creo que la tecnología nunca va a poder reemplazar lo presencial. Me gustó mucho lo que dijo Simón de que tiene también como esta necesidad de hacer parte de algo, de ir a un concierto, de un recital, de asistir a teatro. Es toda una experiencia. Y creo que pues es clarísimo que es increíble poder oír una canción en Spotify, ver el video en YouTube, pero nunca va a reemplazar la experiencia de ir a un concierto y de vivir eso, porque siento que es una experiencia que lo atraviesa a uno. También pues siento que no hay que abandonar la tecnología por esto y no hay que satanizarla. Creo que es una herramienta muy importante, pero creo que tampoco hay que abandonar el otro lado. Y algo que me preocupa mucho es que no sabemos cuánto va a durar esto, y aunque nosotros extrañemos los conciertos y extrañemos los cines y extrañemos tantas cosas que sabemos que tuvimos, hay generaciones nuevas que están creciendo sin eso y que es imposible uno extrañar lo que nunca tuvo. Entonces me preocupa un poco a futuro, pues no sabemos cuánto vaya a durar esto, no sabemos cuánto tiempo se demora en volver a tener, por ejemplo, un festival de música, que estas generaciones crezcan sin saber lo que es eso y que no sientan la necesidad de revivirlo, de encontrar una nueva manera de llegar a eso. Creo que también es importante entender que las nuevas generaciones están viviendo el arte y la cultura desde otros lugares. Yo me he tomado la tarea de entender TikTok y de quedarme mucho tiempo viendo muchas cosas. Hay mucha basura, pero también hay muchos artistas exponiéndose. Hay mucha gente, no solamente de coreografías y el tema del baile, sino que hay mucha gente pintando, hay mucha gente cantando, hay mucha gente exponiéndose de muchas maneras. Y justo del tema que ibas a introducir, creo que no hay que satanizar las redes sociales. Mi poesía se ha movido mucho por redes sociales y ha llegado a lugares más lejanos de los que esperaba. Gracias a las redes sociales, creo que también hay que entender que el tema del aislamiento también nos bloquea el tema de los viajes, que aunque podamos empezar a reunirnos
entre nuestras comunidades. Hay que usar la tecnología para poder trascender mucho más allá de nuestro círculo cercano con lo que creamos y con lo que hacemos. Y hace pocos días hice un experimento, yo desarrollé un nuevo proyecto. En este momento no puedo publicar nuevos libros, no, estoy como en un punto extraño, pero desarrollé un proyecto de cartas y lo empecé a subir a Instagram, que es pues, la plataforma donde estoy publicando, y en estos días hice el experimento de pues como grabar un video y sobre el video ponerle mi voz leyendo una de las cartas. Y aunque creo que no es lo mismo de tener un libro de cartas y leerlo, aunque no es lo mismo, creo que sí también puede ser una manera de completar la experiencia. No es un audiolibro, no es una cosa, no es un video, no es un cortometraje, no es la otra, es una mezcla de muchas cosas, y creo que el futuro de las artes sí está entre la interconexión entre todo. Creo que las artes tienen que empezar a conversar muchísimo más para salirnos de los lugares comunes y que no se vuelva lo mismo de siempre, el concierto en live. Porque es que cuando lo hacemos es increíble la primera vez, pero lo decía muy bien Silvana, que se vuelve algo completamente monótono y uno al quinto live que se mete pues ya pierde su peso y pierde su gracia. Y yo como poeta sí estoy intentando hacer lives de poesía, pero sí me queda la pregunta de qué más hay para hacer más allá de esto. Y creo que hay que encontrar la manera de conversar de manera diferente entre las artes para reinventarnos, una palabra demasiado usada, pero demasiado necesaria en este momento, y encontrar nuevas maneras de llegar a la gente y proponer nuevas cosas que no sean como la versión original, sin el valor esencial. O sea, no es decir, listo, entonces ya no hay teatro, entonces simplemente grabemos la obra y subámosla a YouTube, porque no es presentar lo mismo, es perder la esencia, es encontrar nuevas maneras de producir nuevas esencias mientras podamos volver a las viejas, porque creo que una cosa nunca va a reemplazar la otra. No, y estoy de acuerdo contigo con algo que dices, y no se puede negar la tecnología. Yo que me muevo en el mundo de la realidad aumentada y la realidad virtual combinada con la cultura y el arte, siento que a pesar de que la presencia tiene una importancia sumamente clave a la hora de vivir una experiencia, también existe la posibilidad, no sé, por ejemplo, Casti, cuando usted estaba aprendiendo actuación, hubiera sido una locura de pronto conectarse por medio de realidad virtual en una clase con un profesor que está en París, o que yo pueda ver de pronto un concierto también en realidad virtual como espectador o como artista, poder empezar a explorar estos elementos virtuales. Y yo creo que eso se puede juntar no solo como una forma de medio de difusión, sino también como una forma de educar a los nuevos artistas y a las nuevas generaciones. Y Cami toca otro tema muy importante en la educación, no solo la tecnología, sino la transversalidad. De qué forma podemos realmente empezar a juntar los diferentes tipos de expresiones artísticas. Que cuando yo vaya a un instituto y quiero ser actor, no solo estudie actuación, sino también pueda haber temas de pintura, de tecnología, que pueda haber ciencia, que pueda haber danza, que pueda haber circo contemporáneo. Entonces yo creo que la educación también tiene que tener eso en mente, romper esquemas con tecnología y romper esquemas con transversalidad. No sé qué opinan los que estudiaron artes o casting. Adelante. Bueno, hablando un poquito de lo que está pasando ahora y hablando de la tecnología, definitivamente para los profesores de la Escuela del Teatro Libre, yo he hablado con ellos y ha sido un reto absoluto dar las clases a través de Zoom. Pero yo sí creo que eso puede generar cambios, ¿no? Y sin duda los va a generar. Yo creo que puede ser una gran opción generando unos puentes muy grandes, porque ahí radica el problema más grande que yo veo ahorita en el gremio teatral aquí en Colombia, y es que está muy separado, ¿no? Cada teatro tira para su lado, no hay comunicación. Yo sí creo que esta crisis lo que debería hacer, o a lo que debe apuntarle la educación por lo menos de actores, hablo desde mi área de conocimiento, es generar ese sentido de gremio que actualmente no existe, ¿sí? Cooperatividad, eso, cooperatividad, es a lo que debe apuntar. Evidentemente, también creo que tiene que haber una educación para poder usar estas herramientas tecnológicas en favor del arte. Tiene que haber alguna forma de hacerlo. Porque,
por ejemplo, en mi escuela, yo vengo de una escuela supremamente conservadora y sectaria, en donde las cosas se las enseñan a uno y tienen que ser así, y pues me parece supremamente válido, me encantó la educación que tuve, pero sí creo que hay que reinventar un poco esa educación en ese sentido, de empezar a adaptar a tomar esas nuevas herramientas, no solo para implementarlas en el arte, sino lo que decía Valentina, creo que se llama, sobre el poder venderse. Uno de mis grandes conflictos como artista es que yo no me sé vender. Para mí, siempre me vendieron que en la escuela del teatro que la televisión era pecado capital para un actor. Era terrible, ¿no? Entonces me vendieron esa vaina de la vida, el voto de pobreza en el teatro, el voto de hambre, y creo que pues hoy en día yo mandé todo eso para el carajo, ¿no? Yo hice televisión, he hecho televisión y seguiré haciendo televisión y seguiré haciendo teatro. Me gusta el teatro. Si yo pudiera hacer Shakespeare el resto de mi vida hasta morirme, pues lo haría, pero no puedo. Entonces hago otras cosas para poder vivir. Me costó mucho, pero sí creo que la educación debe apuntarle a darle herramientas a los artistas para ser interdisciplinarios, para hablar en diferentes lenguajes, para usar las nuevas herramientas a su favor, a su favor. Evidentemente, siempre respetando y conservando la mística que tiene cada arte, ¿no? Porque tampoco se puede ir para el otro lado. Yo creo que es una mezcla entre las dos cosas. Aprovechar las nuevas herramientas, pero seguir enseñando la mística del arte. Me parece excelente la intervención y lo que usted dice, yo creo que es un tema de cooperación, interdisciplinariedad, y creo que eso se puede mezclar mucho con ser internacionales en el tema artístico. Entonces yo creo que ahorita me gustaría como oír a los que no están acá en Colombia sobre su opinión frente a eso, que están en ciudades más cosmopolitas, pero quisiera despedir a Camila y a Valentina que se tienen que ir ya. Muchas gracias por acompañarnos, lo máximo sus aportes. Chao. Y de verdad que ojalá podamos seguir Gracias. charlando de estos temas. Bye. Chao, chao. Lina, ahí tienes el teléfono. Súper. Martín, quería hablar. Sí, bueno, me ha parecido súper chévere este espacio donde podemos compartir pues artistas con personas que somos simplemente espectadores, y me parece súper chévere ese enfoque que le han dado a ustedes del tema de la educación y los cambios que necesita el tema del arte en cuanto a los artistas. Sin embargo, creo que el mayor cambio lo necesitamos somos nosotros los espectadores. Andrés, bueno, y pues a varios acá tuvimos la posibilidad de compartir el mismo colegio, y creo que hoy en día compartimos varios de los mismos amigos. Es clarísimo que este tema cultural y artístico es un tabú hasta cierto punto. Digamos, discutir una obra, discutir un cuadro, discutir una canción, se vuelven temas que no son populares y que afecta como nuestro estatus social dentro de la vida que llevamos a diario. Creo que ahí está el primer cambio que se debe generar. O sea, primero, demostrarle a las personas que somos espectadores que el tema del arte y el tema de la cultura está en cosas tan cotidianas como la televisión o como la comida, y permitir como que la gente se permita, valga la redundancia, se permita a sí mismo admirar esas cosas que no hace simplemente por el miedo a lo que dirán los demás. Digamos, en mi educación es una cosa que me hubiera gustado cambiar mucho antes, y es poder oír a alguien por lo que me está diciendo y no por los prejuicios con los que yo lo estoy oyendo. Eso creo que es el primer cambio básico que necesitamos nosotros, pues como sociedad, en nuestra educación, pues porque más allá de eso estamos perdiendo la oportunidad de enriquecernos en cuanto a nuestro conocimiento, pues perdiendo la oportunidad de, por ejemplo, oír a todas estas personas llenas de talento o de verlos en sus ámbitos profesionales. Entonces creo que eso es, por ahí es por donde tenemos que empezar. Excelente. Y no, yo creo que lo que les decía ahorita es clave el tema de la internacionalización,
Y me gustaría oír a Pascal, a Simón o incluso a Martín, que trabaja en ProColombia, sobre qué importancia tiene no solo pues, ser interdisciplinarios, la tecnología, resurgir como en lo físico, de pronto una forma más tímida, pero qué importancia tiene también la internacionalización. Digamos ustedes que viven en ciudades más cosmopolitas, que hay gente de todos lados, que la cultura se respira en las calles. ¿Cómo ven esa importancia de mezclar las diferentes nacionalidades en diferentes espacios artísticos? No sé si Simón o Pascal quieran alguno de los dos comentarnos algo. ¿Simón? A ver, yo creo que es fundamental que haya internacionalización. Yo creo que en Madrid se siente últimamente y cada vez más, mejor, menos mal, porque creo que una de las cosas más enriquecedoras es lograr conocer culturas diferentes a la de uno. Y personalmente a mí me ha enriquecido un montón, tanto vivir en Colombia como vivir aquí. Yo también he vivido en China, y ese tipo de cosas enriquecen, nos guste o no. Bueno, creo que a todo el mundo le gustan, bueno, no a todo el mundo, pero conocer nuevas culturas y conocer nuevos tipos de arte, nuevas disciplinas artísticas, es increíble, es fundamental. Y sobre todo creo que después de esta crisis también va a haber un sentido un poco más de comunidad y de un sentido un poco más de querer conocer cosas diferentes, de querer, no sé, es una sensación que tengo por la gente con la que me rodeo. Veo que la gente está un poco más curiosa, la gente está investigando un poco más, y eso es interesante. Yo estoy aquí en Madrid desarrollando ahora un proyecto que es justamente esa, su base, la base del proyecto y del negocio que estoy intentando hacer es traer artistas de todas partes del mundo para presentar sus obras, su arte, su diseño, lo que sea, en un espacio que estoy intentando montar. Entonces, yo creo que es algo importantísimo, algo súper enriquecedor, tanto para la cultura propia del país como para la gente, para la sociedad en general. Entonces, adelante, como sea, me encantaría conocer más gente, porque aquí uno ve mucho de lo mismo y muchas veces es verdad que Madrid es una ciudad muy internacional, entonces es verdad que traen cosas grandes de otros sitios y tal, pero siempre se vuelve un poco a lo mismo. Entonces, ojalá siga creciendo ese ambiente. Excelente. Y no sé si Pascal o Martín, desde el punto de vista ProColombia, nos quieran complementar algo sobre la importancia de la internacionalización y como la exportación del arte y Creo que conectar esas Pascal dos estaba a áreas. punto de decir algo. Entonces, Pascal. Pues creo que regresa un poco a lo mismo, es el despertar de muchas ideas, de muchas posibilidades. Es algo que enriquece infinitamente y que creo que el ejercicio de ahora es que como estamos tan acostumbrados bueno, a que haya más movilidad más fácilmente, va a ser también poder encontrar esas cosas en cosas más chicas, en cosas, eh, sí, que no tienen que ser tan extravagantes como irte y vivir en otro lugar. He tenido la fortuna de vivir en ciudades muy grandes con mucha gente y con muchas culturas. Eh, pero creo que es como llevar esa intención a algo con detalles mucho más chicos. No más chicos, sí, son más grandes, pero verlo como más con una lupa. Y creo que de ahí es de donde la tecnología nos va a ayudar, porque la movilidad va a bajar mucho en los próximos años y es estar expuesto a otras cosas a través de la tecnología, pero, pero alejar la esencia de la tecnología. Creo que algo que podemos explorar también es el elemento de sorpresa, de curiosidad. Es algo que es tan único que solo tú lo viste y 5 personas más o 10 personas más. Y eso lo va a hacer más especial, aún pudiendo jalar de otros lados del mundo. Pero creo que sin duda es súper importante porque abre las posibilidades. Excelente. ¿Y Martín iba a decir algo?
Sí, bueno, desde, pues como usted lo menciona, desde mi día a día y mi vida laboral en ProColombia, pues la internacionalización, sobre todo en términos comerciales, es absolutamente indispensable. Digamos, hoy en día, y lo digo como una ventaja, pues comparado a tiempos anteriores, digamos, los clientes o los espectadores o el mundo en general está abierto a más allá de su vida local. Le permite a uno tener la posibilidad de expandirse muy fácil a cualquier lugar del mundo, para lo cual, pues algo de lo que hemos estado hablando durante toda la conversación, está una herramienta importantísima que es la tecnología. Pues hoy en día yo entiendo algunas diferencias que tienen con el gobierno, etcétera, pero pues una de las grandes apuestas, se esté haciendo o no se esté haciendo, es pues la economía naranja, que tiene gran parte de este tema. Podemos después discutir sus pensamientos, pero pues eso es una de las banderas supuestamente de nuestro gobierno, y digamos, hacia allá es a donde sería ideal que se le apuntara el desarrollo de la vida artística y de ese otro enfoque más allá de la manufactura y más allá de todas esas cosas, ese pedazo artístico que nosotros tenemos y que le podemos brindar al mundo, que hemos demostrado que tenemos un talento impresionante. Es un gran pedazo de lo que pues para nosotros podemos ofrecer, y la internacionalización es, pues o sea, es simplemente quitarle las barreras a lo que hacemos día a día. Excelente, Marto. Muchas gracias por su aporte. Y yo creo que ya va siendo hora de cerrar, pero no quiero que nos despidamos sin responder una última pregunta que me parece pertinente, y es, ¿cómo logramos que las nuevas generaciones de artistas sean más comprometidas socialmente? Alguna vez con Manuel José estuvimos hablando que a veces en Colombia nos falta que los artistas sean más líderes de opinión, más activistas, más contestatarios como son Castiblanco. ¿Cómo logramos que las nuevas generaciones tengan ese compromiso social, y que realmente generen impacto en su comunidad o impacto en su opinión a través de la cultura, el arte? Yo sé que es una pregunta que no es fácil. Lástima que se fue Camila, porque me hubiera gustado preguntarle si ella cogería un micrófono en un concierto a dar algún punto de vista o su opinión. Creo que le queda muy difícil hacerlo por compromisos también comerciales. Pero, ¿qué se nos ocurre a ustedes? Así como para concluir, para cerrar, ¿cómo creamos una nueva generación de artistas, activistas y comprometidos socialmente? Karina. Pues yo creo que, o sea, yo me he dado cuenta, yo también pienso igual que Martín, porque yo solamente soy espectadora, la verdad, en medio del arte y de la cultura, pero me he dado cuenta que en diferentes, digamos, escenarios, los artistas han tenido voces demasiado importantes. Digamos, pasó, soy pésima con la memoria, pero creo que fue en Puerto Rico, Bad Bunny, o no me acuerdo quién fue el que se pronunció, generaron diferentes cambios en el gobierno, y yo siento que los artistas son personas que llegan, que tienen la capacidad de llegarle a un montón de personas, porque son los que son nuestro entretenimiento, por decirlo así. Entonces ellos tienen la voz a la que la mayoría de las personas, y sobre todo los jóvenes, le ponen atención. Entonces yo creo que si las personas en ese mundo artístico y del entretenimiento buscaran en serio generar algún cambio, comenzando por su opinión y expresándola, así como tú dices, Jara, en un concierto con un micrófono, me parece que el impacto podría ser ya desde ahí brutal, y me parece que ellos también pueden generar muchos como movimientos a partir de mínimas cosas. O sea, el hecho de que un artista busque donar a alguna fundación, como que genera movilizaciones, es lo que yo he visto, como que para uno un ídolo del entretenimiento tiene mucho impacto, y sobre todo cuando uno es más chiquito. Entonces creo que esa es la forma de llegarle a los jóvenes. No sé. Yo tengo una pregunta antes de que continúen, un poco ligado con ese tema. O sea, yo estoy de acuerdo con Karina, y me ha tocado en varias ocasiones artistas importantes que se pronuncian sobre diferentes problemáticas que hay. Me parece, o sea, lo admiro demasiado, me gusta mucho cuando lo hacen, pero mi duda surge es,
ojalá hubiera más, pero eso de realmente es una responsabilidad del artista, digamos, seguramente tiene muchos seguidores y es una pregunta para quienes son artistas. Eso, ¿Por qué nosotros debemos esperar eso de alguien? Pues que o sea, su dedicación, perdón, su trabajo, su vida profesional puede estar enfocada simplemente a su arte. estoy ¿Ustedes entiendo creen eso, que sí. el artista tiene una responsabilidad? Como que a veces malo si sí, malo si no. Es de pronto ver cómo lograr que las personas y nuevas generaciones sí se motiven a llegar a ese punto. Casti quería decir algo sobre eso. Yo también, pero es que no tengo cámara después de Cari. Voy Está en yo. mute casi. ¿Casti? Está en mute casi. No se Maldita censure, tecnología. ¿Sí Casti. ven? No le digo que Ahí tiene que está. enseñarle a los artistas a usar estas herramientas, porque si no, baila. Yo sí creo que es fundamental y es una responsabilidad de los artistas su compromiso político. Yo lo creo fervientemente. Ahí está la diferencia entre un artista y una persona que se dedica al entretenimiento. En eso radica la diferencia. Un artista siempre va a tener un compromiso social, un compromiso político. Ahora, ¿cómo incentivar esto? Es muy difícil. Es muy difícil porque es entrar a infundir valores en las personas. Mi profesora de voz, que me marcó profundamente, una de las que me marcó profundamente, decía en clase siempre, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es hacer grandes seres humanos, ¿sí? Una profesora de voz de teatro, ¿no? Entonces, yo creo que siempre cualquier tipo de educación debe ir enfocada a eso, ¿no? Al componente humano, sea de artistas. En el teatro había algo fundamental que a mí me marcó profundamente también, y es que como requisito de una Colombia a llevar teatro, ¿no? Eso hace que uno esté en contacto con comunidades que nunca han visto teatro, a las que nunca llega la cultura, y que uno esté en contacto con las personas. Y al uno estar en contacto con las personas, al romper una burbuja social, crea conciencia, crea conciencia. Cuando uno sale y ve la dificultad en la que vive el país, cuando uno sale de la burbuja, eso crea conciencia, lo toca a uno profundamente. A mí me marcó muchísimo la primera vez que yo fui a hacer teatro a la Picota, a la cárcel, ver las condiciones inhumanas en las que vive mucha gente que está en la cárcel. Dos personas, compañeras que fueron conmigo, ese día decidieron dedicarse a trabajar con esa gente y hasta el día de hoy trabajan con ellos. Entonces, si queremos generar conciencia en los nuevos artistas, es fundamental romper burbujas sociales y llevarlos a ver la realidad. De esa forma se va a crear conciencia para Excelente. generar responsabilidad. Romper burbujas sociales, me gusta mucho eso. Silvana, ¿tú quieres hablar? Sí, estoy súper de acuerdo con Andrés Felipe. De hecho, mi punto iba muy, muy ligado a lo que le está diciendo. Y yo lo que creo es que el que quiere, o sea, mejor dicho, todo arte, o sea, estoy completamente convencida de que todo arte es un acto político, porque por medio de todo arte tú estás llevando un mensaje de lo que crees y lo estás exteriorizando y lo estás llevando al mundo. Pero creo que más allá de eso, el que quiere como realmente abanderarse de su proyecto artístico, político, para realmente como tener un impacto en la sociedad, pues lo va a hacer. El que no lo quiere hacer, pues no. Entonces, pienso, por ejemplo, en, no sé, artistas como J Balvin. Lo digo por precisamente lo que dijo Karina, que en efecto, Bad Bunny y Residente lideraron todas estas protestas sociales en Puerto Rico y eso obviamente pues incitó a que muchas más personas participaran y se identificaran con la figura de ellos y con el mensaje que ellos estaban intentando llevar. Y recuerdo que en el paro, aquí en Colombia, todo el mundo, o bueno, pues mejor dicho, desde mi perspectiva en la industria musical y bueno, como también persona que participó activamente en las manifestaciones del 21 de noviembre y pues todas las siguientes, la gente le decía a artistas tan grandes como J Balvin, como, oiga, pronúnciese al respecto, ¿usted qué dice? ¿Usted qué piensa? O sea, vean que es una demanda del pueblo
como ver que sus representantes y que sus ídolos pues realmente participen activamente de esto. Y J Balvin literalmente respondió como, creo que si la gente, o sea, al principio no se quería pronunciar, entonces la gente realmente, pues una gran parte de la población se enfureció un poco con él y lo comenzaron como a rostear en redes sociales, hasta que el tipo, pues como, siento yo que fue un poco contentillo, como si la gente se está manifestando es porque tiene que haber un cambio, y eso fue como la manifestación del tipo. Entonces, de nuevo, ahí, digamos, confirmo lo que estaba diciendo ahorita, como el que lo quiere hacer, lo va a hacer, el que simplemente le interesa vivir, como bien decía Casti, del entretenimiento y no como de realmente hacer cultura y hacer política por medio de su arte, pues simplemente no va a suceder, y creo que eso tiene todo que ver con un tema de pedagogía y como de lo que se les enseña a las personas, pues como en sus primeros años de formación. De pronto Bad Bunny y Residente probablemente tuvieron como una formación un poco más como, dale, bueno, no sé, como manifiéstate, J Balvin simplemente no la tuvo, por eso no ve la necesidad y no cree y está convencido de que no es su lugar en la vida. Entonces creo que ya también se trata más como de la introspección de cada artista en entender si su mensaje realmente es como generar entretenimiento y que la gente se divierta un rato, o si transgreder esa situación y llevarlo a un plano donde no solo la gente se identifique con el mensaje artístico, sino también con todos los ideales, las banderas que ese proyecto artístico lleva. Súper, no, me parece pertinente. Manuel José, ¿tú quieres decir algo? Bueno, está bien. Estoy muy desconcertado con el conformismo y lo apocalíptico de la visión de toda esta generación de artistas jóvenes. Me parece que están... Es como si el mundo se acaba, estamos en una crisis. Es una crisis, nada más. Y esa crisis no va a durar 18 meses, como están diciendo, y no le comamos el cuento a los medios de comunicación, ni a los epidemiólogos, ni a los políticos sobre todo. Esto va a durar, no llega al año, no llega a los 6 meses más. La vacuna saldrá dentro de poco y es bueno que esto haya sucedido, nos hará cambiar algunas perspectivas y algunas maneras de hacer las cosas. Pero no creo que el mundo se vaya a transformar como lo están diciendo ustedes, como lo están diciendo los medios y como lo dice toda la gente está, no, es que de aquí va a salir otro mundo. No, el mundo, la memoria que tenemos es tan chiquita, es tan cortita, que no creo que eso dure más allá de unas pocas semanas o unos pocos meses. No seamos tan catastrofistas. El mundo no se está acabando, el mundo no se va a acabar, el arte no se va a acabar, nunca. Si bien se va a transformar en algunos momentos y por algún tiempo, pero lo que tenemos que modificar, exigir para el arte y los artistas y la cultura. Me preocupó muchísimo escuchándolos, porque el mundo no se está acabando. Pero igual que los artistas están sufriendo económicamente para sobrevivir, están sufriendo todos los segmentos, todas las personas en este mundo están sufriendo, menos el señor Bezos de Amazon y menos las entidades financieras que nunca pierden, porque además los gobiernos son los que los apoyan a ellos, no apoyan a los artistas. Hoy leía en el periódico que se han perdido en el último mes 500.000 empleos en la cultura. 500.000 empleos en la cultura. Y la rama que más aporta al PIB es el arte, la cultura y el entretenimiento, todo sumado. Es un 14% del PIB. Y se han perdido 500.000 empleos. Pero se han perdido también en todas las áreas, en unas menos, en casi todas menos. En la que más se ha perdido es en la cultura. Ayer escuchábamos a la ministra de Cultura en una rendición de cuentas que ella lo confundió.
Era un control político que le hacía la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, y ella pensó que eso era una rendición de cuentas y contaba con quién se reunió y lo importante y lo interesante, todo era importante e interesante, pero nunca respondió las necesidades del sector. Y el problema es que no tenemos, la cultura siempre ha estado dominada de las ramas del Ejecutivo, o por políticos, o que no tienen la capacidad para conseguir el presupuesto necesario que requiere el sector y que se ajustan a lo que diga desde presidencia o desde los partidos políticos. Lo que tenemos es que exigir, y estoy de acuerdo con Andrés Felipe, tenemos que ser más participativos socialmente y políticamente, y tenemos que ser más confrontacionales con el sector, con el mundo, con la sociedad. Exijamos, pero exijamos no salir a romper vidrios, exijamos no salir a vandalizar, exijamos es exigir con argumentos. No nos conformemos, el problema es que nos estamos conformando, y eso es lo preocupante. Además, unámonos a la cantidad de gente que está por ahí. Si durante estos 40 días, porque ya llevamos, en Bogotá llevamos 42 o 43 días de cuarentena, si no hubiera existido la televisión, si no hubiera existido la música, si no existía el YouTube, si no existieran las participaciones de los artistas que están, hoy hay un encuentro de Todos por Colombia, o Sanemos a Colombia, o Por Ti Colombia, no sé qué, que van a estar grandes artistas del país. Si eso no existiera, no solamente en Colombia, sino en el mundo, los muertos hubieran sido muchos más que los causados por el COVID-19. Sanar mentalmente es mucho más, es tan importante como sanar físicamente. Confrontacionales, por favor. Y más participativos. No seamos tan catastrofistas. No, excelente, me parece pertinente el comentario de Manuel. Siento que es un buen mensaje y nos permite también empezar a concluir. Qué pena que no ponga la cámara, pero está mi internet fallando un poco. Pero quisiera leer 4 conclusiones que saqué de hoy. Lo primero es que el arte y la cultura, sin duda alguna, son completamente importantes porque enriquecen al espíritu, dan propósito y unen a las personas desde un punto de vista muy solidario y cooperativo. Y esa cultura y ese arte tiene que evolucionar para que sea una transversal, interdisciplinaria, cercana a la tecnología, que la tecnología le permita romper esquemas y que le permita internacionalizarse. Y todo esto de la mano de lo que decía Silvana, que es entender que vivimos ahora en un mundo de algoritmos, datos, inteligencia artificial. También, como decía Pascal, no podemos reemplazar completamente lo físico, lo presencial. Entonces tenemos que empezar nuevamente, tal vez desde lo local, lo chico, y empezar a expandirnos, ir cogiendo confianza y que perdamos el miedo, como dice Manuel José. Y también otra conclusión muy importante es que los artistas hoy en día tienen mucho temor a la hora de ser contestatarios, de ser líderes de opinión. Entonces la forma real en que lograremos que las nuevas generaciones se motiven a hacerlo es como dice Castiblanco, hay que romper las burbujas sociales para crear artistas comprometidos. Obviamente no se puede obligar a un artista a comprometerse, como dice Martín, porque pues él está en su cuento de pronto, pero esa es la diferencia entre un artista y una persona que vive para el entretenimiento. Entonces hay que romper esas burbujas sociales. Y por supuesto el mensaje de Manuel José, positivismo completamente. No sé si alguien quiere agregar algo a esa conclusión, algo que haya faltado, que se me haya escapado, pero fueron como los puntos que creo que pudimos reunir. Algo que les faltó por decir a ustedes, o Pascal. Creo que una palabra muy importante que quiero comunicar es comunicación. Creo que esa es una de las vías, la vía más importante en estos tiempos, y educación viene a través de comunicación. Y creo que es cómo explotar eso lo más que podamos ahorita, observar, tomar esa conciencia y dejar que florezca la comunicación. Y la comunicación en
todos sus colores y sentidos. De acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Alguien más quiere decir algo más antes de que nos despidamos? Pues nada, quería agradecerles por haber aceptado esta invitación, por haber sacado el tiempo. De verdad que fue lo máximo poder compartir con ustedes desde diferentes partes del mundo, desde diferentes ópticas y perspectivas. Siento que esto es lo que une realmente a las personas en estos tiempos. Hay que ser positivos, como dice Manuel José, hay que estar comprometidos con el desarrollo y la construcción de una humanidad mucho más cercana, más sentida, que esté aproximada completamente al arte, a la cultura. Y créanme que estos espacios lo motivan a uno a darse cuenta que realmente hay de dónde coger, hay de dónde construir, tenemos la materia prima y nosotros los jóvenes tenemos un compromiso muy importante y es conectarnos, comunicarnos, discutir y construir. Entonces, muchas gracias a todos por la invitación, por conectarse y por el espacio. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuarentena. A ustedes. Cuídense mucho y disfruten la cuarentena, lo que queda. Gracias, gracias por todo. Adiós. Chao, chao.